Esta semana en Tiempo de Cultura nos vamos al teatro con Ron Lala para conocer las aventuras y desventuras de Juan Rana. Y os adelantamos la exposición de Casiano Alguacil que se inaugurará este próximo viernes en la Casa Municipal de Cultura. De la mano de su comisaria conocemos los detalles de esta muestra. Con motivo del Día Internacional del Libro, la Casa Municipal de Cultura inaugura este viernes la exposición Casiano Alguacil, 1832-1914, un fotógrafo por descubrir. Esta exposición muestra la obra de un fotógrafo que supo traspasar fronteras, encauzando su labor hacia un ámbito comercial y conseguir que sus imágenes tuvieran una mayor circulación. Gracias a ello, hoy podemos contemplar piezas suyas en archivos, bibliotecas, museos y colecciones particulares de diferentes países, así como en publicaciones muy diversas dentro y fuera de nuestras fronteras. Vamos a recorrer España con las fotografías de Casiano Alguacil y con los diferentes libros de extranjeros que recorrieron España, en los cuales podemos apreciar grabados de Gustavo Doré, fotografías de Kurt Hielscher, de Inge Morath y de muchísimos de los ilustradores más significativos del mundo europeo del siglo XIX y de principios del siglo XX. Estamos muy contentos de iniciar una colaboración que esperamos tenga continuidad en el tiempo con el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan. Para esta fecha tan significativa para todos los que nos dedicamos al mundo de las humanidades, el día de la celebración del Día del Libro, pues hemos traído dos exposiciones. La primera sobre fotografías de Casiano Alguacil, un fotógrafo que nació y hizo su trayectoria profesional en la ciudad de Toledo, pero que luego recorrió toda España, hizo fotografías muy interesantes en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, y la exposición relacionada con literatura de viajeros extranjeros por España, en la cual podemos apreciar esa mirada que también indudablemente la tiene Casiano Alguacil y que las fotografías de Casiano Alguacil aparecen, que tienen los viajeros que nos recorren España desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Vamos a ir narrando esa forma de leer, de ver, de viajar desde casa con las fotografías de Casiano, tanto en las paredes de la sala como en los libros, que algunos de ellos están ilustrados con las fotografías de Casiano Alguacil. La exposición de Casiano Alguacil nace por un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que a través de la red CITINER en Madrid y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha damos a conocer a este fotógrafo que fue importantísimo en el siglo XIX y que nació, como he comentado anteriormente, en la ciudad de Toledo. Es una exposición que selecciona entre un fondo de unos 1.600 fotografías que se encuentran en el Archivo Municipal de Toledo, en el Archivo de la Diputación de Toledo, en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, en la Hispanic Society of America y en algunas colecciones privadas. Pues este conjunto de 1.600 fotografías se han seleccionado, algunas de ellas, para mostrarnos esa España de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. El comisariado lo ha realizado Beatriz Sánchez Torija, que es una joven investigadora que hizo su tesis doctoral sobre la figura de Casiano y que nos ha dado la posibilidad de conocer un Casiano diferente, porque tradicionalmente solo se conocía el Casiano toledano y no se conocían las fotografías de Casiano Alguacil de Madrid, de León, de Burgos, de Córdoba, de Sevilla, y que
muestran los monumentos, los tipos, la vida cotidiana, con una frescura y una intensidad que hacen que la figura de Casiano hoy en día se considere uno de los fotógrafos más significativos de la España del siglo XIX. Hay una foto maravillosa que es aquella de la Catedral de León, que en ese momento se está restaurando y está la fachada de los pies del de los pies desmontada por completo y todos los sillares están en el suelo, o la portada del transepto sur está nueva por completo porque se acababa de restaurar. Entonces, esa inmediatez y esa posibilidad de reflejar cosas que en aquel momento eran únicas y que no había muchas cámaras de fotos circulando por España, pues dan una importancia muy significativa a esta exposición. O la Puerta del Sol, por donde van tranvías tirados por caballos, o el Palacio Real de Madrid con un carro delante de él, o los zapateros trabajando en las calles estrechas de Toledo. Es una exposición que tiene una mirada nostálgica, pero a la vez es una mirada que nos permite conocer mejor muchas de las cosas que hoy en día valoramos como patrimoniales y que en aquel momento tenían otros usos. La fotografía de Casiano Alguacil durante mucho tiempo se ha considerado una fotografía documental o una fotografía que tenía un uso turístico. De hecho, Casiano Alguacil fue un adelantado a su tiempo, porque en su tienda en Toledo pues vendía a los turistas, que iban muchísimos turistas a Toledo. Cuando decimos muchísimas está muy lejísimo, muy lejos de lo que hoy consideramos, ¿no? Pero vendía desde su tienda fotografías a los turistas que querían llevarse recuerdos de Toledo, pero también de otras partes de España. Y no solamente eso, sino que llegó incluso a montar un negocio que tenía dos vertientes. Una vertiente, diríamos, más de élite, porque hacía fotografías en tamaño, casi diríamos hoy tamaño formato folio, que llevaban por delante una hoja en la que se contaba el monumento y una pequeña carpetita de papel de seda, y las vendía por entregas. O también, a su vez, sus fotografías empezaron a, ya en la parte ya diríamos final de su vida, que murió muy tristemente en un hospicio, en un asilo en Toledo, que hoy en día es la Facultad de Humanidades de la Universidad Regional, pues se empezaron sus fotografías a utilizar en postales y se distribuyeron por todo el mundo. Las fotografías de Casiano Alguacil, una de las cosas que ha dado a conocer el estudio de la comisaria de esta exposición, es que están en cantidad de las bibliotecas y archivos más importantes del mundo, porque las vendía desde su tiendecita de Toledo. Sus fotografías se utilizaron en postales y hoy en día diríamos lo que es el soporte postal es riquísimo, y bueno, en el centro de estudios tenemos miles de postales de diferentes sitios de Castilla-La Mancha, y no solamente de diferentes sitios de Castilla-La Mancha, sino también tenemos postales vinculadas a la iconografía del Quijote. Tenemos fotografías que, por ejemplo, una madrina de guerra durante la Segunda Guerra Mundial intercambiaba con el soldado que estaba en la División Azul. Tenemos muchísimas postales que tienen, diríamos, dos vertientes. Una vertiente que es la imagen, lo que representa, y el reverso con los diríamos, diferentes niveles de texto. Hay niveles que son para un concurso de la televisión y que mandaban las postales para entrar en el concurso, pero hay otras postales en las cuales el que la escribe pues envía pues algunas de sus pensamientos más tristes. Estoy recordando una postal circulada desde Membrilla, que bueno, pues está contando una situación personal muy difícil, o una postal circulada desde Alarcón que está hablando de unas cuentas corrientes, o algunas de felicitación. Es un mundo en el cual pues, podemos utilizarlos en muchos registros, y las fotografías de Casiano Alguacil circularon y siguen circulando muchísimo. El coleccionismo de postales es un coleccionismo
feroz. Hay revistas cartófilas, se intercambiaban, en las revistas cartófilas se decían fulanito de tal intercambia postales de monumentos o de mujeres o de niños y tal, y se intercambiaban postales sin conocerse de nada, simplemente por el coleccionismo. Hay la edad de oro de la postal, que finaliza, podríamos decir, hasta la Guerra Civil, y ya luego en los años 50 que empiezan las postales en color y que nos muestran perfectamente el desarrollismo y cómo nos queremos mostrar, son otro tipo de postales. Hoy en día hay un coleccionismo muy fuerte de postales, y en el Centro de Estudios y a través de la plataforma Flickr nosotros tenemos ahora mismo unas 6.000, quizá un poco menos, porque tenemos también otras fotografías puestas a disposición de todos los ciudadanos, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de todo el mundo. Nosotros en el Centro de Estudios tenemos como un instituto de investigación correspondiente a la universidad. Lo que tenemos son 3 líneas de trabajo. Una línea de trabajo que está relacionada con las líneas de investigación, que tenemos el grupo que está vinculado al centro. Otra línea que para nosotros es muy importante, que es la divulgación de esa investigación, porque consideramos que el dinero público no puede quedarse en un cajón y que no se dé a conocer, y por eso montamos este tipo de exposiciones que para nosotros tienen un protagonismo importantísimo, y recorremos toda la región y fuera de la región con nuestras exposiciones, y por tanto devolvemos algo a la ciudadanía de lo que nos ha dado para desarrollar nuestros proyectos de investigación. Y yo creo que ese algo en el caso de Castilla-La Mancha es más alto, porque somos una región que se ha creado con una concepción política y que no tenemos entidad como región, y que bueno, pues nos tenemos que conocer unos a otros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hay otra línea que es muy importante también en nuestro centro, que es generar depósitos de documentación para otros investigadores. Y esa situación en el siglo XXI, y en concreto en 2021, sobre todo se canaliza a través del mundo de Internet, y nosotros tenemos presencia muy temprana, antes que la Biblioteca Nacional, con prensa histórica, imágenes que están a disposición de todo el público, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de todo el mundo. A mí me gusta recordar y citar a un investigador que dice que desde que existe el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha investiga en pijama, porque da la posibilidad de investigar desde su casa. Y a nosotros no solamente lo ofrecemos desde nuestras plataformas dentro de la universidad, sino que nos recopila Hispana, que es la biblioteca de las bibliotecas virtuales de España, y Europeana, que es la biblioteca de las bibliotecas virtuales de toda Europa. Y bueno, pues eso hace que a lo mejor el investigador de Australia, que nos ha pasado, no tiene por qué conocer el centro de estudios, pero se mete en Europeana y nuestros materiales afloran y ya llega a nosotros para algunas veces pedirnos cosas por internet o algunas veces venir a investigar físicamente a nuestro centro. Junto con la exposición de Casiano Alguacil hemos hecho otra exposición, hemos montado otra exposición que se titula Leer, viajar desde casa. Esta exposición lo que pretende es interconectar algo muy importante, que es a partir de mediados del siglo XVIII la inclusión de imágenes en los relatos de viajes por el mundo. Indudablemente, cuando ya había posibilidades de hacer reproducciones múltiples, el lector exigía que se fueran intercalando esas imágenes que ilustraban el relato del viaje. Esas primeras inclusiones de forma mecánica ya dentro de la imprenta se empiezan a popularizar y diríamos normativizar a partir del siglo XIX con estampas de grabados, dibujos muy significativas, y ya a finales del siglo XIX, principios del XX, la fotografía empieza a tomar un protagonismo en los libros de literatura, de lo que denominamos la literatura de viajeros por el mundo, ¿no? En general. Aquí hemos traído una selección de libros de viajeros por España.
en los que van apareciendo poco a poco esas estampas, esas fotografías y van permitiendo al lector que está en casa viajar no solamente con el texto y con su recreación, sino con ya imágenes cada vez más cercanas, cada vez más aproximadas a la realidad, como fue el paso desde el grabado, que siempre tenía un valor de interpretación, a la fotografía, que indudablemente nos muestra una realidad más fría algunas veces, o una realidad más vivida, como puede ser las fotografías de Inge Mora. El punto intermedio en ese concepto de viajar desde casa lo tienen las fotografías estereoscópicas que se popularizan en el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y la burguesía tiene visores estereoscópicos en casa con las imágenes que por la noche pues, se convierten en un entretenimiento, a la vez que se leen libros de los relatos e incluso se tienen los mapas para recrear el viaje no físico sino espiritual que se hacen en estos libros. Este concepto del viaje es un concepto que se populariza fuera ya del viaje obligado por diplomáticos, militares, los que necesitan viajar por comercio, por relaciones comerciales, como la Ruta de la Seda. Se populariza como viaje de formación de los jóvenes de las familias notables mediante lo que se llamaba el Grand Tour, que era la finalización de sus estudios, y que yo algunas veces ironizo que ese Grand Tour se ha quedado en el viaje final de carrera o en el de final de estudios, ¿no? Era un viaje para conocer lo diferente, ¿no? Y a partir de ahí, además, esos viajeros tenían como una obligación moral de dejarlo por escrito para que aquellas personas que no podían hacer ese viaje por limitaciones económicas o por limitaciones de edad, pues pudieran conocer, y el conocer siempre es una forma de aprendizaje. Cuando se creó el centro de estudios, que se creó en el año 95, se decidió que, claro, un centro de estudios de Castilla-La Mancha no podía obviar el tema del Quijote, pero una universidad joven, sin fondos ni nada, no iba a ponerse a comprar carísimas colecciones de ediciones del Quijote. Y empezamos a reflexionar de que, bueno, es una cosa muy dura de decirlo, incluso a mí se me ha reprochado en algún foro internacional que lo he comentado, que la mayor parte de la gente no ha leído el Quijote, pero identifica al Quijote. ¿Y por qué identifica al Quijote? Pues identifica al Quijote porque a lo largo de nuestras vidas recibimos montones de impactos visuales con imágenes del Quijote. Y en una de las vertientes quizá más desconocida, pero muy interesante, nosotros creamos un proyecto que se llama Iconografía Popular del Quijote, por el cual recogemos postales, vitolas, etiquetas, cómics, todo tipo de soportes efímeros, casi todos tienen una condición de efímero, que nos muestran cómo el Quijote se ha recibido. Entre las muchísimas cosas que tenemos, a mí me gustaría destacar la colección de tebeos, cómics de todo el mundo. Tenemos ediciones de todas las latitudes, de todos los países, desde Japón, Alemania, pasando por Italia, por Estados Unidos. En Estados Unidos el cómic tiene muchísimos desarrollos, y a mí personalmente hay un dibujante, un ilustrador italiano muy llamativo que se llamaba Lino Landolfi, que lleva la novela del Quijote en viñetas, rompiendo todo lo que es la estructura del registro canónico de la viñeta rectangular, y tiene un punto maravilloso de locura en ese cómic, en la figura de Sancho Panza, que es Sancho Panza leonardesco, que lo refleja como la figura del hombre de Leonardo, pero Sancho Panza, el hombre medida.
Las andanzas de Juan Rana llegaron al Teatro Auditorio Municipal de la mano de Ron Lala, una compañía que esta vez cuenta la curiosa historia basada en hechos reales de Cosme Pérez, alias Juan Rana, un actor que fue famoso y popular y a la vez tuvo la protección de los reyes como Felipe IV o en menor medida Carlos II. Y sin embargo fue juzgado por sodomía, salió libre. Lo que es impresionante de él, entre otras cosas, es que una vez que es absuelto del juicio de sodomita, a la semana siguiente estrena un entremés en el que se disfraza de mujer, ¿no? Quiero decir que era un tipo que vivía desafiando, como debe hacer siempre el humor, desafiando a los poderes fácticos y todo lo demás, ¿no? Una persona que inquietaba a la vez que entretenía, divertía y era amigo de todo el mundo. Juan Rana fue cómico y también productor teatral, pero sobre todo un actor que atraía al público de tal modo que alguna compañía lo incluyó en su cartel, sin ser verdad, para llenar el corral de comedias. Se dice que hacía reír solo con su aparición sobre las tablas y al parecer tenía un físico peculiar, como puede comprobarse en el retrato de autor anónimo que se conserva en la Real Academia Española. Están contados los días de nuestros sagrados fuegos. Debemos cambiar de pie. En la que aparece con Felipe IV y es bastante parecido al retrato que nosotros tenemos aquí en que nos facilitó la RAE, la Real Academia Española, y era evidentemente un hombre bastante contrahecho, sí. Yo digo que era hecho contra el poder establecido, era hecho contra la seriedad, ¿no? En fin, un personaje digno de ser rescatado, sin duda. ¡Nunca se separaban! Unas veces fui su esposa, otras fui su enamorada, y casi siempre ponía sobre su frente 2 astas. ¿Tal cosa reconocéis siendo cristiana y casada? Pues claro. ¿O tempora o amores? Que si tengo amores... ¡Vaya a la hoguera! Señoría, nuestro amor era una farsa. Solo en loas, entremeses, jácaras y mojigangas, Juan Rana era mi marido. Cosme jamás me tocaba. Juan Rana representó comedias, pero también los grandes autores de la época escribieron obras para él en exclusiva. Los entremeses y andanzas de Juan Rana son una sucesión de entremeses que funcionan como argumentos de la defensa y la acusación en un juicio de la Inquisición. Y miedos diferentes, que quien ama no mira inconvenientes. Es cierto. ¿Lloras? Sí. ¿Por qué? ¿Esto ignoras? Pues ¿qué tengo que hacer yo si tú lloras? Te amaría con garbo y con prestancia, pero hay que mantener social distancia. Yo te amaría, Cosme, sin remedio, pero hay que mantener 1,5 metros. Ron Lala es una compañía que lleva más de 20 años dedicada al teatro y a la música. Su especialidad es el teatro del Siglo de Oro, con representaciones siempre originales y en las que se incluye la música en directo. De todos modos, el Siglo de Oro marca, por ejemplo, nosotros rescatamos en nuestro espectáculo que se llama Siglo de Oro, Siglo de Ahora, rescatamos ahí una cosa que probablemente la gente no sepa, que es que para hacer los apartes el actor se ponía con las manos así, y eso es el origen del paréntesis, luego en nuestra escritura, ¿no? Es decir, que la herencia del Siglo de Oro no solamente es a nivel poético y a nivel dramatúrgico, sino también con todas estas cosas que luego, con el paso de los años, ya nos parecen de todos los días. Andanzas y entremeses de Juan Rana vuelve a ser el resultado de la colaboración de Ron Lala con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que interviene en diferentes coproducciones para rescatar a los autores clásicos. No será ni de aquí. Pero desde luego es una bendición tener la posibilidad de hacer una coproducción con la Compañía Nacional, y yo creo que, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que la Compañía Nacional y todo lo escrito en el Siglo de Oro para mí tienen igual o más valor que el Banco de España, porque es el gran capital cultural de este país, que es a su vez el capital cultural de, no sé, 800 millones de hispanohablantes habemos en el mundo. El teatro siempre anda en crisis, pero algunas épocas son peores que otras. Como es lógico, las restricciones de movilidad y las reducciones de aforo causadas por la pandemia de COVID-19 han afectado a esta industria cultural. Es cierto también que todo el mundo se fija en los bares y en que es como más palpable, pero nosotros estamos con un... Creo que el otro día decían en la fiesta de la ADE un 97% de los profesionales artísticos están sin trabajo, digamos. Con lo cual estamos en una situación gravísima,
mundial, diría yo. Pero tampoco nos podemos olvidar que España es de los pocos países que tiene sus teatros abiertos. Y esto no me parece poca cosa. Me parece que es una gran cosa de la sociedad española que va a los teatros, que entiende que la cultura es un lugar seguro, que está mucho más seguro aquí que en cualquier otro lado y que hace que podamos seguir adelante en medio de toda esta catástrofe mundial, ¿no? Las propuestas escénicas de Ron Lala han contado habitualmente con el respaldo del público y el beneplácito de la crítica, por razones que pudieron comprobarse con la función representada en el Teatro Municipal Alcazareño. Pese a todos los recortes, digamos, y pese a todo lo que se le ha recortado, yo creo que aquí existe una política de Estado con respecto a la cultura muy importante y un federalismo con respecto al teatro que no sé en cuántos países se puede encontrar, ¿no? Poder hacer teatro a lo largo y a lo ancho de toda España, a pesar de que hay un montón de teatros que hayan dejado de programar, creo que es una cosa que no sucede en muchos países y me parece que también tenemos que poner en valor eso para defenderlo, para no olvidar. Fiscales, doctores, recibid la bendición de nuestro alto tribunal y atended, pues un gran mal aqueja la Inquisición. Hoy, con aforo limitado y las correspondientes restricciones de horario y prevención de aglomeraciones, el Teatro Auditorio Municipal registró una más que satisfactoria representación de la aventura judicial, cómica y musical de Juan Rana, la propuesta más reciente de la compañía que ganó en 2017 el Premio Max a la mejor comedia musical por otro acercamiento a los clásicos, Cervantina. Que soy un inquisidor espada en tiempos de paz. En Corrillos palaciegos, según cuentan mis espías, están contados 2 días de nuestros sagrados fuegos. Debemos cambiar de piel y campar por nuestros fueros como los tiempos señeros de Fernando e Isabel.